Bien, señores, nosotros continuamos desde Madrid. Nosotros estamos aquí en Tolentino Abogados y vamos a conversar con tres distinguidos invitados. Entonces, se acaba de incorporar don Manuel Campo Vidal, quien es doctor en sociología, presidente de NES Educación. Aquí está Elisa Weiner, que es colaboradora de Javier Cremades. Javier Cremades es el presidente del Congreso Mundial de Derecho que se va a celebrar en la República Dominicana. Entonces, vamos a empezar conversando con Javier Cremades. Javier Cremades Calvo Sotelo, que por ahí quiero empezar con usted, porque este apellido nos remite a don Leopoldo Calvo Sotelo, que fue uno de los presidentes de la transición española. Incluso se entiende que uno de los presidentes con mayor calado intelectual que ha tenido España. No quiere decir que haya sido uno de los mejores, porque uno de los mejores fue Adolfo Suárez, que nunca se ha leído un libro. Bueno. No se leyó un libro, pero su trascendencia. Nunca se leyó un libro completo, pero fue uno de los mejores. Así que no y que uno cuando viene aquí a Madrid no le dice, creo que el aeropuerto se llama, uno dice Baraja, pero es Adolfo Suárez el aeropuerto. ¿Usted tiene algún parentesco con don Leopoldo Calvo Sotelo? Bueno, primero decirles que estoy feliz de estar aquí en el sol de la mañana. Yo sé Gracias. exactamente que bienvenido. Que ustedes lideran la comunicación política, pero también social de su país y crean comunidad. Y yo he asistido a este último debate, me he quedado fascinado porque el nivel de excitación, de una aparente confrontación, no hay algo parecido a la radio española. Y yo me imaginaba a alguien que iba con su coche, no sé, en un atasco en la República Dominicana, y esto le terminaba de despertar porque era fascinante, pero luego veo que ustedes son un equipo importante y son parte de la vida democrática de su país. Porque como presidente de la Asociación Mundial de Juristas, le cuento un hecho reciente en nuestro país, era en un juicio en el Santo Domingo Oeste. Eso fue la semana pasada. Y en la parte oeste de la capital. Los distinguidos juristas, los letrados, sí, los togados, le pidieron permiso al juez y se fueron a los puños. Después volvieron. Y después volvieron y ya estaban de acuerdo. Al fiscal. Sí. Al fiscal. No había llegado la magistrada todavía. Estaban con el fiscal. Le pidieron un permisito al fiscal. Se fueron a los puños. Y luego volvieron normal. Y ahí desaparecieron las diferencias. Y vinieron, estaban de acuerdo en lo que iban a hacer. Y terminaron en un acuerdo. Y había ahí el implicado con el otro señor que lo demanda. Gaspar. Nada más decían en uno, quítenselo. O sea, que esto no es una broma, sino que es verdad. Es cierto. Eso ocurrió, claro. Bueno, en España eso es un chiste de vascos que dice, Pachi, ¿por qué tenemos que discutir esto con lo fácil que es resolverlo a hostias? Entonces le preguntaba por lo de Calvo Sotelo. Pues mire, efectivamente Calvo Sotelo es algo parecido, ¿no? A una marca como los Kennedy en Estados Unidos, pero más de centro derecha en España, ¿no? Porque no solamente Leopoldo, sino también otro político de otra etapa histórica que fue José Calvo Sotelo. Claro, que fue líder de la oposición, fue también asesinado. Fue asesinado y ahí estalló la Guerra Civil Española 3 días después. Los dos han sido, figuras punteras y siempre ha habido Calvo Sotelos en la política. Ese no es mi apellido, sino es el apellido de mi socio en el despacho, Santiago Calvo Sotelo, pero efectivamente es un apellido querido y respetado porque generalmente los Calvo Sotelo, que por cierto también ha habido ministros, me acuerdo de Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, en gobiernos de izquierda, pero casi siempre han estado dentro de la administración y es gente seria, trabajadora, respetada y básicamente gente muy honesta y muy preparada. Muy bien, pues entonces hablemos de cómo van los preparativos para el Congreso Mundial de Juristas en la República Dominicana. Miren, yo casi le preguntaría a ustedes cómo ven la democracia española, ¿no? Y probablemente van a encontrar una gran diferencia entre si le pregunta a un español que se queja, que está preocupado, que cree que esto se puede acabar, con la realidad que ven ustedes. Claro. Ven una democracia consolidada, con una constitución sólida, con una clase política elevada. ¿Usted cómo la ve?
Usted. La democracia dominicana, estoy seguro que los dominicanos se preocupan por ella, pero veo una de las buenas democracias que hay en el mundo. Y le voy a decir 3 factores en los cuales ustedes destacan. He dicho primero de España porque normalmente el nacional siempre es crítico, siempre quiere que esto mejore, siempre quiere algo, y es normal. Claro. Pero desde fuera, lo que vamos a hacer en mayo es proponer a la República Dominicana como un modelo de desarrollo social basado en el derecho, como un éxito de un pueblo que se somete a la Constitución y que no para de progresar. Y le voy a poner 3 ejemplos. Uno tiene que ver con la opinión pública. Ustedes tienen pluralismo informativo. Tienen uno de los sistemas más vibrantes, hay confrontación, hay crítica, pero hay muchos medios distintos, en manos muy diferentes. Así es. Eso es. Hay pluralidad, es cierto. Y eso es síntoma de una democracia sana, donde realmente los ciudadanos se pueden informar de una manera plural. Luego tienen otro factor en los que ustedes destacan, que es... Perdón, señor Javier, disculpe que le interrumpa. Por favor. Que eso que usted señala de la libertad, ¿verdad?, en cuanto a la expresión que tenemos en la República Dominicana, estuvo a punto de ser dañado con una ley del año pasado, la ley 124. ¿Y qué pasó? Que iba a colocarle una especie de mordaza pero la sociedad a los medios de comunicación y todo el mundo reaccionó y hubo que echar eso para la sociedad protestó y el presidente el poder no pudo soportar la presión de la opinión pública para limitar la opinión pública. Precisamente le da sostén a lo que él dice. Eso da fuerza a lo que usted dice. En todas las democracias occidentales, en España, en Alemania, esos debates están siempre vivos. El poder quiere limitar al que le controla y el que es controlado se opone al poder. Pero como digo, esto es un signo más del vigor de su democracia. Otro segundo factor que me parece interesante es, y de nuevo, ustedes se pueden sorprender, la baja polarización. Miren ustedes. ¿Parece contradictorio? No. Por ejemplo, el presidente Fernández habla con el presidente Abinader. Sí. Son oposición, se critican, se siguen, digamos, compiten ferozmente en periodos electorales. Oye, en el 20 se aliaron. Pero ustedes no van a encontrar eso en España ni en Inglaterra. En España un opositor y el gobierno no se juntan. Hay una polarización muy superior a la que ustedes tienen. Y por lo tanto, un factor que no es institucional, sino que es social, ustedes siguen pudiendo hablar de política, siguen pudiendo discrepar, elevan el tono, como he oído hace un momento, porque son caribeños, pero conviven y comparten el espacio público sin mayores problemas. Eso se vio al final del debate entre los 3 candidatos a la presidencia de la República. Leonel Fernández, el candidato del PLD y el propio Luis Abinader. Terminaron, se saludaron amablemente. Y fotos. Sonriendo. Claro. Y esa imagen aquí no la solemos Es imposible. Por lo tanto, Rajoy, ¿no? Ojalá eso, digamos, perdure, porque uno de los problemas que acosan a las democracias occidentales, que parece que se pueden hacer disfuncionales, que están siendo penetradas, abusando de las libertades de las democracias por las autocracias, es ese factor de polarización que hace imposible la vida en común. Que siendo justo, hay que decir que desde hace tiempo se estaba tratando de hacer ese debate entre los 3 candidatos principales y no se había logrado. Es el presidente Abinader que sienta el precedente, siendo presidente de la República, porque, o sea, tanto Danilo como Leonel han tenido una actitud siempre muy abierta en sentido general. No lo hicieron. Pero no lo habían hecho. No lo habían hecho. Es Abinader que siente el precedente. Por favor, miren, queda un tercer factor. Tráiganme de lo que está bebiendo Eury, que está preclaro hoy. Está bien. Porque hay que ser justo. Sí, adelante. Hay un tercer factor. Justo, hermano. Hay un tercer factor que tiene que ver con la geografía y con la institucionalidad. Y ese factor se da en 2 países del mundo. Uno de ellos es Corea. Uno enciende por la noche el mapa de luz de la península de Corea y en el norte no ve mucha luz y en el sur lo que ve es mucha actividad, mucha riqueza, porque en un sitio hay libertad, hay democracia, el poder está sometido al derecho. Si un presidente se equivoca, lo pueden meter en la cárcel, ya han metido varios. Bueno, ya hay uno. Y hay una institucionalidad. Eso sucede en una isla maravillosa que fue llamada la Isla de la Española, donde desgraciadamente en una parte de la isla hay un sistema de institucionalidad, donde hay separación de poderes, competencia electoral, alternancia en el poder, donde se la juega, el presidente se la juega. El presidente, aunque tenga mucho poder, si lo hace mal, empieza a entrar en declive y empieza a perder popularidad, porque está sometido al escrutinio de ustedes y de todos los ciudadanos. Pero enfrente, o al lado, tenemos un país desgraciado, porque lo que no hay es una constitución que someta al poder al derecho. Por lo tanto, ustedes van a ser
en mayo del 2005, anfitriones de lo que 2025. llamamos de este año en que estamos ya, dentro de apenas 4 meses y medio. Ustedes van a ser anfitriones de lo que se consideran las Olimpiadas del Mundo del Derecho y la Institucionalidad, que se celebran cada 2 años, donde van a tener ustedes allí a personas como la jueza Sonia Sotomayor, magistrada del Tribunal Supremo, la primera en la historia que habla el español como lengua materna en el primer tribunal del mundo, que es la Supreme Court de los Estados Unidos. Pero van a tener también al presidente del Tribunal Constitucional de Alemania, presidentes de cortes de Asia, de África. Y vamos a hablar de esto, de cómo cuidar y extender el Estado de Derecho. Y lo vamos a hacer no en la República Dominicana, sino con la República Dominicana. A propósito del Estado de Derecho y de lo que está ocurriendo hoy, aquí está Campo también, Campo Vidal. La nueva derecha, Trump es un representante de la nueva derecha, don Javier Milei, etcétera, entiende que parte de la crisis del Estado-nación tiene que ver con lo que ellos llaman una inflación de derechos, que los congresos de manos del progresismo han llenado a los estados de una serie de compromisos por la vía del derecho que no se corresponde con las capacidades de los estados, que no tenemos garantizados los derechos de los seres humanos y que ya tenemos plena garantía para los gatos y para los perros. Todavía que estábamos muy lejos y que todo eso nos crea, porque cada derecho que se garantiza se supone que hay unos recursos y hay una institucionalidad para hacer valer esos derechos. Entonces, ellos entienden que hay que simplificar un poco más las sociedades y cortar un poquito de esa inflación de derechos. Mire, su pregunta es una pregunta profunda. Sí. Y además me interesa mucho como usted ha hablado de la nueva derecha. Aquí se habla de otra manera, se habla de la extrema derecha, y es muy respetuoso lo que usted ha dicho. Y yo le voy a responder no con ideología o política, porque eso está dentro del legítimo campo de competencia política y de propuestas ideológicas para la sociedad. Pero le voy a responder diciéndole que en el Estado de Derecho, Estados Unidos lo es, España lo es, Dominicana lo es, Haití no lo es, desgraciadamente. Ojalá algún día los haitianos puedan también gozar de un sistema que proteja la dignidad de la persona, porque el poder solo se puede ejercer legítimamente si está basado en la Constitución. Pero yo le voy a responder. Mire, la perfección del Estado de Derecho, el Estado de Derecho no es solamente separación de poderes, no solamente opinión pública libre, no son solamente elecciones democráticas. La perfección del Estado de Derecho es el control de la legislación por un tribunal constitucional. Por lo tanto, todo eso está dentro del campo juego ideológico. Pero cuando alguien que tiene capacidad para ello considera que una ley es contraria a la Constitución o es excesiva, tiene que ir en España al Tribunal Constitucional, en su país al Tribunal Constitucional también lo tenemos. En Estados Unidos a la Corte Suprema. Y ese es el órgano que tiene que decir si esa ley es o no contraria, porque la Constitución, eso es muy importante, controla el poder del presidente, el poder del Congreso y el poder del pueblo. Exacto, los tres. Y el poder del pueblo. El pueblo también está limitado. La soberanía popular se autolimita, se somete a una constitución para vivir en libertad y para garantizar la dignidad de todas las personas, sobre todo de las más desfavorecidas. Por lo tanto, yo no quiero entrar en un debate político, tengo mi propia opinión. No, pero adelante con su propia opinión, que no cae mal. Bueno, claro. pero ¿Usted es centro derecha o de centro izquierda? Yo personalmente me considero más de centro derecha. Centro derecha. Sí. Pero no sé lo que significa eso. Siga ahí, que al maestro le está gustando eso. Pero entiendo que el espacio público lo compartimos todos. Y que tiene que haber un espacio también para que la gente que tiene otra sensibilidad pueda proyectar su forma de vida, pueda ser reconocida y pueda ver también cómo sus políticas se acaban reflejando en la Constitución. Sí, pero su posición sobre esto que le dice Julio, de los derechos ahora más de los animales que de las personas, en función de esa visión de la Constitución. Mire, yo le voy a decir mi opinión. Hay una gran parte del mundo, yo acabo de llegar de Pakistán, estuve hace unas semanas en la India, hay mucha gente que piensa que Occidente se está volviendo loca. Los países islámicos, los países africanos que no son islámicos, los países tales, la naturaleza, jugar con la naturaleza, entonces, estamos llegando al límite. Pero eso no lo puedo decir yo si llegamos al límite. No, lo tiene que decir un juez constitucional. En mi opinión, el animalismo tiene un espacio en la vida pública. Pero
todavía en todas las constituciones los derechos fundamentales se reconocen a las personas, no a los animales. Por cierto, los animales deben ser tratados con dignidad porque la naturaleza del ser humano exige tratar con respeto a los animales, no porque el animal sea un sujeto de derechos. Ya se ha producido el debate en Estados Unidos. ¿Puedo dejarle mi herencia al gato? ¿Tiene el elefante del zoológico derecho a ser liberado? Cuando el de fuera nos ve debatir esos temas, dicen, estos se han vuelto locos. Y en la otra orientación ahora de la tecnología, espérate, la inteligencia artificial seguro va a empezar a pedir que también a los robots den los derechos. ¿Cómo usted ve eso? Pues lo mismo. El constitucionalismo clásico, la Constitución alemana, que es la más moderna de todas, aunque no sea la más reciente, es la única. Alemania tuvo una experiencia que no ha tenido Inglaterra, que no ha tenido Francia, que no ha tenido Estados Unidos, no ha tenido España, es que tuvo la hecatombe del nazismo, el desastre moral del nazismo. ¿Y saben ustedes cuál es el artículo número 1 de la Constitución? ¿Cuál? ¿Dónde está protegida la libertad de prensa en la Constitución norteamericana? ¿Dónde está protegida? No está. En la Constitución yo no lo he visto. Está en la enmienda número 1, la First Amendment. Sí, en la First Amendment. Porque la Constitución nace como una serie de órganos para declarar la independencia, Congreso, Parlamento, Presidente, pero se olvidaron de los derechos fundamentales, pero lo que querían era la independencia. En Alemania hacen una Constitución, ¿y saben cuál es el artículo número 1? ¿Cuál? No son las elecciones, no es el Congreso, no es el Estado. La dignidad de la persona es intocable, porque venían de esa experiencia histórica. ¿Qué pasa en España en el año 77 y en el 68 cuando se aprueba la Constitución? ¿De dónde veníamos? ¿Qué pasaba en nuestro país? Que no había libertades políticas. Claro. ¿Y qué hacemos? Consagrar el partido político en el artículo 6 como el centro de la vida pública y de toda la democracia. Hoy tenemos un reto, y es que la partitocracia no se coma la separación de poderes. Por lo tanto, cada sistema, cada construcción, cada edificio tiene sus retos estructurales. Nosotros tenemos los nuestros. Por cierto, les pregunto a ustedes, ¿en qué año se hace la Constitución italiana? En el año 47. ¿Y de dónde venía Italia? Del fascismo. ¿Y qué era el fascismo? Un gobierno fuerte que lo dominaba todo. ¿Qué ha pasado con la Constitución italiana? Muy difícil tener un gobierno ejecutivo estable. Han sufrido mucho porque no querían gobiernos fuertes, porque respondían históricamente al fascismo. Todo eso hay que entenderlo, todo eso es maravilloso, porque debajo se esconde la libertad de las personas. Señor Javier Cremades, a propósito de derecho, a propósito de este Congreso Internacional Mundial, ¿verdad?, que se va a celebrar en la República Dominicana, pero a mí me gustaría hablar un poquito de derecho aquí en España, porque he visto muchas informaciones respecto a este tema en los últimos meses, pero precisamente cuando veníamos para acá, vi algunas informaciones, por ejemplo, como que una persona, un ocupa, estaba en un lugar, en un edificio, un apartamento, el dueño de ese apartamento que paga la luz, que paga los servicios básicos, fue de alguna manera a tratar de que esa persona saliera de su propiedad, ¿verdad? Y resulta que al final quien terminó siendo apresado, detenido por la policía, fue esa persona que intentó sacar a quien ocupaba su propiedad. El propietario. Exacto, el propietario fue apresado. ¿Cómo diablos, escúcheme la expresión, no, yo no conocen ese pájaro dentro del arco se puede explicar algo como eso? En nuestro país el derecho de propiedad no prescribe. No prescribe en nuestro país. Después del aire, Nayib le puede decir lo que él le haría a alguien que vaya a ocuparle ya a su finca. ¿Cómo se puede explicar algo como eso aquí? Mire, es muy probable que eso cambie. Yo no lo entiendo. Porque hay mucha sensibilidad social justamente por lo que usted ha dicho. Pero yo le voy a poner a usted un ejemplo. Eso es un extremo. El sistema español es muy tuitivo, muy protector de la libertad de las personas. Yo le voy a poner otro ejemplo. Si una señora anciana, que por cierto cuidó de usted cuando usted era un niño, vive con 93 años en Barcelona y no puede pagar más la renta de 120 euros que tiene que pagar al mes, y el piso se ha vendido a un fondo de inversión buitre, y lo que dice esta señora, se tiene que ir a la calle. Sí. Estamos debatiendo entre la protección de las personas vulnerables, que por cierto, yo le voy a decir cuál creo que sería para mí la solución, y el abuso a la protección de personas vulnerables, como es el que uno ocupa, entre en la casa y se quede con la casa de otro. No tiene ningún sentido lo que usted ha dicho, y lleva toda la razón en denunciarlo. Pero la legislación que tenemos ahora no pensó en eso, por eso debe ser corregida. Pensó en proteger a personas vulnerables que a veces se quedaban en la calle.
en un Estado como España, que es un Estado social. Por lo tanto, encontremos un equilibrio, busquemos otras formas alternativas de proteger a la gente que tiene que salir de una vivienda y garanticemos el derecho de propiedad, porque ahí va donde va a fluir la inversión, el tráfico y la seguridad jurídica, que es un elemento de competitividad para todos. La ley protegió un derecho ahí y vulneró otro, que es el que dicen allí, el derecho de propiedad, porque como figura de protección a esas personas que le han aportado al Estado, para la calle que va, está perfecto. Ese punto de vista social que debería resolverlo el Estado, el gobierno de turno es quien debería asumir esa responsabilidad social, no así el propietario privado. Entonces se ha desvirtuado aquí, usted me corrige, que es lo que nosotros vemos desde allá y que ocupa y preocupa a Nayib. Yo tengo mi propiedad, la dejé cerrada porque me voy a Santo Domingo, viene a veces se van de los palotes, a veces se van de vacaciones y cuando regresan está ocupado. Pero ¿por qué la gente no para de invertir en la República Dominicana? ¿Por qué la gente quiere seguir desarrollando proyectos? Porque hay seguridad. O sea, cuando yo les oigo a ustedes, siento envidia. Porque lo que está diciendo es tan básico. No, si Pedro se mete en mi propiedad, sabe lo que le espera. Allá no se metan, la finquen allí. Yo la estaba vendiendo. Si ustedes quieren, les planteo un tema delicado de la República Dominicana. Vamos a ver. Que se puede convertir de abono de una mata de limón de la de No, si ustedes quieren, yo lo planteo porque estamos en el programa de máxima audiencia. Adelante. ¿Cuál? Saludos. Mire, yo les voy a decir lo que me pasó a mí, para que ustedes me ayuden. Vamos a ver. Cuando en julio del año 23, en la sede de Naciones Unidas, ante el primer ministro de Canadá, varios jefes de Estado de países iberoamericanos, el rey de España y el Tribunal Supremo norteamericano y varias cortes, presidentes de cortes del mundo, yo anuncio formalmente que el siguiente congreso se hace en la República Dominicana. Cuando termina el acto y nos vamos a un cóctel para muy pocas personas, vienen 2 personas a ver. Una se llama Sherrilyn Ifill, que es la presidenta del NCAAP, que es el órgano que desde tiempos de Luther King representa a los afroamericanos. Sí. Y que hoy son los que han organizado el Black Lives Matter, etc. Me dice, mira, yo tengo un problema con ir, yo no voy a ir a Dominicana. Digo, ¿por qué? Yo me quedé muy sorprendido. Porque en Dominicana hay un problema de derechos humanos. Digo, ¿qué problema hay de derechos humanos? A continuación viene la presidenta de la American Bar Association, que cambia cada año, que era afroamericana. Y me dicen, ahí yo no voy a ir a Dominicana. Entonces me hablan de un problema. Es el problema del trato a los haitianos. Sí. Y de una sentencia del Tribunal Constitucional y me hablan de un problema del que sé que cuesta trabajo hablar en la República Dominicana. Sí. Para mí, lo que vamos a hacer en mayo allí es resolver ese problema de una manera definitiva. ¿Por qué? Porque vamos a explicar al mundo que la República Dominicana tiene los estándares de protección de derechos humanos idénticos al resto de las democracias, porque ustedes son un Estado de Derecho pleno. Y porque el hecho de que la jueza Sotomayor vaya ahí, que es la jueza progresista más importante del mundo, a recibir un premio de derechos humanos, como es el premio, va a solucionar todo ese debate. Pero quería compartir esto con ustedes para oírles también a ustedes. ¿Ustedes eran conscientes de esto? Bueno, la Constitución Dominicana, desde el año de 1929, establece con claridad, todas las constituciones que hemos tenido establecen con claridad cómo se adquiere el derecho a la nacionalidad. Y desde el 1929 no hay la posibilidad de adquirir la nacionalidad dominicana por el hecho de haber nacido en la República Dominicana en situación de ilegalidad. Entonces el Tribunal Constitucional lo que hizo en el 2013 fue en coherencia con lo que han planteado todas las constituciones desde el año de 1929. Entonces, eso tuvo otras lecturas, gente que no había leído la sentencia incluso, porque no se afectó los derechos de nadie, al extremo de que habían personas a las que no le correspondía la nacionalidad que estaban inscritas en el registro civil dominicano. Y como nadie puede prevalerse de su falta para afectar a otros, si el Estado Dominicano te aceptó, aunque no te correspondiera, a esa persona se les otorgó la nacionalidad. Es decir, no hay una sola persona que haya sido despojada de la nacionalidad producto de esa decisión. Por el contrario. Y importante, maestro, aparte, históricamente, y esto para los que nos escuchan y tengan alguna duda, que qué bueno que usted nos lo dice, la República Dominicana tiene algo muy sui generis, muy especial,
la República Dominicana, su guerra de independencia fue de Haití. Que creo que los norteamericanos no se liberaron de Inglaterra, ¿verdad? Del reino, pero ellos no tienen los ingleses al lado de la puerta, ¿no? Ni se liberaron ni de México ni de Canadá, y no lo tienen al lado de la puerta. En el caso de Europa, algunos países, pudiendo venir, no se liberaron per se. En el caso de España tuviéramos que ir a otras cosas ya más allá, que ya tenía que ver con diferentes invasiones que hubieron aquí. Nosotros nos liberamos de Haití, que era lo que nos oprimían como país. Y entonces desde el principio se consagró cómo se consigue la nacionalidad, cómo se consigue ser un nacional dominicano. Y está establecido clarísimo. Hay que decir, a propósito, yo quiero decir después algo, sí, pero siendo justo en el planteamiento, ciertamente, qué bueno que van con esa orientación, porque hubo una situación muy difícil, muy complicada, donde lógicamente la interpretación de una decisión del Tribunal Constitucional, el 168.13, muy acertada, generó, bueno, muy acertada según un área y con debilidades según otra, que fueron, desde mi punto de vista, corregidas o por lo menos orientada con el 169.14, el presidente en ese momento era Danilo Medina, vio lo que había generado eso en la sociedad dominicana, consultó a todo el mundo, y sometió un proyecto que todos estuvimos de acuerdo, el país completo, y por ahí entonces ha caminado hasta ahora la situación. El proyecto lo sometió por mandato de esa ley. No, claro, pero le hizo que... por mandato, lo que creó... Porque la decisión del Tribunal Constitucional ordenaba al Estado dominicano la regularización. Lo que pasa es que mucha gente entendió que esa decisión no era lo más correcto y por eso se le buscó la... Quiero decir adelante. tres cosas al respecto. La primera es que vamos allí como aliados del país a explicar también una cosa, y es que todos los estados soberanos del mundo optan por un modelo que es o el ius soli o el ius sanguinis. Eso es lo correcto. Nosotros tenemos el nuestro, ustedes tienen el suyo y todas las democracias lo tienen. Ustedes elijan. Y hay que respetárselo a cada país. Por lo tanto, no hay nada que objetar ahí. Segundo, es evidente que si un país como el suyo no regula de una manera ordenada el flujo de acceso de la inmigración y la nacionalidad, van a perder todos. Yo he hablado con muchos haitianos que están allí, que dicen, por favor, protejan el flujo para que no se nos venga abajo lo que ya tenemos. Eso también lo entiende cualquiera. Correcto. Estados Unidos, España lo hace, unos lo hacen mejor y otros lo hacen peor. Y finalmente, miren. Francia no lo entiende bien eso, Pero está sufriendo por ello. Pero no lo entiende con respecto a nosotros. Lo sé, porque se quieren hacer ahora, quieren liberar su complejo de culpa de lo que hicieron allí. Históricamente, que debieron pagarlo. Pero permítame que diga el último punto. Miren, nosotros vamos allí a celebrar la institucionalidad de varias generaciones de dominicanos que han construido, cuando ustedes se independizan, parten de la misma situación. Miren dónde están unos y dónde están otros. Y eso lo han hecho porque se han sometido al derecho, porque han creado una constitución y han progresado, igual que Colombia lo ha hecho. Miren lo que pasó en Venezuela, que por cierto su país ahora tiene mucho que ver con Venezuela, ¿no? Pero están apoyando la libertad en Venezuela, ¿no? Pero lo que queremos allí lo va a recoger el presidente Abinader. Ese galardón. Estamos del lado correcto. Pero son todos los líderes que han pasado por allí. Todos. Es un éxito colectivo del pueblo venezolano. Vamos a reiterar cuándo será el Congreso y cómo se participa en el Congreso. Mire, el Congreso será el 5 y el 6 de mayo. Sí. Congreso Mundial de Derecho. Museo Mundial del Derecho. En República Dominicana. En la República Dominicana. Están invitados todos. Se esperan unas 2.000 personas que asistan desde invitados internacionales. De invitados internacionales. Unos 80 presidentes de cortes. Está confirmado el rey de España que participará, que ha participado en todos los congresos. ¿La Sotomayor está confirmada? La jueza Sotomayor está confirmada. Recibirá lo que se considera el Premio Nobel del Derecho, el World Peace and Liberty Award, el Premio Mundial de la Paz y la Libertad. Wow. Y Dominicana será durante esas 48 horas capital mundial del derecho. Wow. Y como he dicho antes, no nos vamos a encerrar en un hotel y trabajar desde allí. ¿No va a ser en Punta Cana? No, va a ser en la República Dominicana, pero en la capital, en Santo Domingo, porque queremos proponer la institucionalidad dominicana como un modelo de referencia para otros que quieran caminar en esa dirección. Qué bien. Muy bueno. Pues muchas gracias. Muy bien, Javier. Muchas gracias a Elisa Weiner y gracias. Y se queda el señor Campo con nosotros. Se lo deja que Elisa por lo menos dé un saludo. Que Elisa por lo menos dé un saludo al pueblo. Muchas gracias por la invitación, un placer escucharlos. Bueno, y un placer escuchar siempre a Javier Cremades y estar cerca de él para tratar de colaborar desde mi lugar.
Bueno, pues gracias. Señores, vamos a una pausa. Cambio y fuera.